Y el capítulo 47, dice la escritura, versículo 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral. Diga, salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Aleluya. Que alguien despierte. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Aleluya, aleluya. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Gloria a Jesucristo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aleluya. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aleluya. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Vamos, dele fuerte el aplauso. Aleluya. Levante su mano, diga: Señor, hazme pasar por aguas profundas en esta mañana. Hazme pasar por aguas profundas en esta hora. Yo te lo pido, Señor. Hazme pasar por aguas profundas. Te lo pido, Señor, en esta hora. Te doy gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos, dele fuerte el aplauso. Aleluya. La Biblia dice, sonido. La Biblia dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo, o representaciones, es el agua. Aleluya. Es el agua. ¿Están aquí, hermanos? Es el agua, es el agua. Símbolo del Espíritu del Señor. Donde usted sueña con agua o ve agua, es el Espíritu. Claro que si está sucia es inmundicia, pero si está limpia es el Espíritu Santo, llamándote a una llenura mayor de Él. Aleluya. A llevarte algo mayor de Él. Aleluya. A llevarte a zambullirte en el río, en su presencia. El río de Dios es el Espíritu Santo. El río de Dios es el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor le da al profeta Ezequiel, prácticamente le dice cómo funciona esa llenura. ¿Cómo funciona esa llenura? Vi hace más o menos una semana un ejemplo acerca de cómo puedes tú cortar las maldiciones en tu vida, entre tanto que eres lleno del Espíritu del Señor. Me gustó el ejemplo. Debí descargar el video por lo menos para que lo vieran. Pero a lo que yo estoy hablando en esta mañana es que iniciamos el camino en Cristo, avanzar, a creer en el Señor. Venimos al Señor. Todos los que estamos aquí llegamos a Cristo. Y dice algunas personas de que cuando venimos a Cristo entonces vienen una cantidad de pruebas. Así lo ve la gente. Mira, no te metas en eso, porque cuando alguien se mete en eso le viene una cantidad de pruebas tremendas, tremendas pruebas. Y la persona se queda con esa palabra, con esa imagen de entrada, porque cree que así funciona, y no es cierto. Lo que realmente pasa es un rompimiento. ¿Qué te puedo yo comentar? Como cuando tú te estás divorciando. Dios, no creo que aquí alguien haya pasado, sí, por un divorcio legal, claro, no el divorcio de me voy, te dejo y hasta aquí llegamos. Estoy hablando de un divorcio legal,
donde llevas años conviviendo con la persona, estuvieron casados por mucho tiempo, compartieron bienes, vidas, tienen familia, tienen hijos, construyeron algo, pero de repente llegó el divorcio. ¿Cierto que sí? Sonido y alabanza. Cuando llega el divorcio, entonces comienzas un proceso. En ese proceso hay llanto, en ese proceso hay lágrimas. En el proceso de divorcio hay rupturas muy fuertes. En el proceso de divorcio las personas pasan hasta por traumas psicológicos, pasan también por momentos de depresión, de ansiedad, de incomodidad, porque está habiendo un rompimiento. Se había creado una estructura, se había creado literalmente unas relaciones, unos lazos por años, pero ahora esos lazos se están rompiendo. Y el rompimiento de esos lazos después de tantos años y de haberse fortalecido por mucho tiempo, ahora se rompen y ocasiona una conmoción en el corazón de los que están participando de la ruptura, de los que se están divorciando. No les es fácil. Eso es lo que pasa cuando alguien viene a Cristo, que ha llevado mucho tiempo en el mundo sirviéndole a Satanás, siendo parte del reino de las tinieblas, y ahora un viernes de fuego viene a Cristo y dice: yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. La gente te dice: eso que te está pasando es una prueba porque estás viniendo a Dios. No, no es una prueba, es un divorcio de las tinieblas y un nuevo matrimonio con el Rey que te acaba de salvar. Lo que está pasando es un rompimiento. Te estás divorciando de un Señor que te tenía en maldición y ahora te estás casando con uno que te da vida eterna en abundancia. Aleluya. No son pruebas, es un divorcio. Pero cuando llegas al Señor, llegas a Cristo, llegas a Él, tienes que empezar a moverte. Tal vez nadie te lo dice. Cuando hablo de empezar a moverte, es que la mejor respuesta en Jesús es comenzar a recibir esa llenura del Espíritu Santo. La gente llega al Señor, no sé, porque le cae bien a alguien. Me la llevo bien con fulanito en la iglesia y comienzan a crear lazos que no son malos, pero no tienen que ser tu prioridad. Ay, voy a la iglesia porque fulana me invita, porque sutano me cae bien, porque, bueno, mi novia, no sé. Pero no tiene que ser la razón ni el objetivo. Algunos vienen a la iglesia a buscar novio, novia, marido, mujer, no sé. Y lo sé porque lo he visto. No lo estoy hablando de los dientes para afuera. Si eso es para ti, pues arrepiéntete. Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida, porque Él es el que te mantiene estable caminando en la senda de justicia. Aleluya. No hay otra razón. Gloria a Dios. Entonces la gente viene al Señor. La gente viene al Señor algunos vienen por la razón equivocada. Cuando tú vienes al Señor por la razón incorrecta, te vas a ir rápido, no va a durar. Pero cuando tú vienes al Señor por la razón correcta, para tener un crecimiento, y esa es la palabra a la que quería llegar con esta prédica para entrar en ella, para tener un crecimiento no físico, un crecimiento espiritual, tu espíritu se robustece. Aleluya. Tu espíritu empieza a ganar una autoridad y comienza a ganar una influencia en lo espiritual. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra cuando tú comienzas a irte a aguas profundas. Aleluya. Si el agua es símbolo del Espíritu Santo, y tú como creyente al llegar a Cristo dejas de poner tu mirada en quien sea quien la puedas tener y comienzas a ponerla en el Señor, tú entiendes que al llegar a Cristo lo que tienes que hacer es comenzar a crecer en el Espíritu, a ya no ser ese viejo hombre, esa persona que antes tal vez reflejaba oscuridad, ahora refleja una luz diferente, refleja el resplandor de la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, ahora es una persona que refleja las maravillas del Señor. Para que tú puedas tener eso, tienes que irte a aguas profundas, en lugares espirituales
donde ya tus pies no toquen el fondo, porque están nadando en el río de Dios. Aleluya. Dios te está llamando a aguas profundas. Puedes poner aquí el título un momento. Dios te está llamando a aguas profundas. Es un llamado. Es un llamado. Dios nos está llamando a aguas profundas. Alguien me enseñó hace muchos años atrás y me gustó como me lo dijo, y yo se lo voy a transmitir por la sabiduría de Dios a ustedes. Alguien me decía, y voy a decir el nombre, claro, porque es una persona que ustedes conocen. El apóstol Donaldo, cuando estaba empezando un día, yo pues solamente tenía 13 años, yo no lo entendía, pero mi espíritu sí lo estaba entendiendo. Eso es lo especial de esto, que tu mente no lo puede entender, pero si tu espíritu lo está entendiendo es porque lo está recibiendo, y en algún momento eso será de bendición para tu vida. Y este hombre me decía algo tremendo ya. Me decía él: mira, hermano Alex, entre más tú subas espiritualmente o crezcas, entre más tú crezcas, subas, incrementes o empieces a ascender, menos o más inalcanzable serás para Satanás. Menos el diablo podrá tomarte fácilmente, porque ya no estás fácilmente a su acceso. Él no podrá acceder a ti de la forma fácil. Te pone una piedra de tropiezo, te hace caer. Viene la prueba, te hace tropezar. Viene la circunstancia y te remueve o te tambaleas, porque Satanás tiene un acceso fácil a ti. Pero entre más tú creces y creces y creces y te elevas y te subes en el espíritu, los demonios no podrán alcanzarte, porque estás en la estatura, una estatura que te permite tal vez estar por encima de ellos. Aleluya. Por eso es importante que crezcas espiritualmente, porque los demonios no podrán acceder a ti fácilmente. Los demonios no podrán acceder a ti como ellos quisieran, porque estamos hablando de una persona que tiene una estatura inalcanzable espiritual por las huestes de las tinieblas. Tú llegas al Señor, sí, puedes entrar en un proceso de estancamiento. Ustedes me están escuchando, los que están aquí adelante. Llegas a Cristo y puedes entrar en un proceso de estancamiento, por lo que sea, por las dificultades que tienes en tu casa, porque de repente en tu familia tienes un levantamiento y eso te acongoja, te entristece, te deprime, y vienes a la iglesia así como que, ay, ojalá y alguien me entienda, alguien comprenda lo que yo estoy viviendo, y no oras, que es lo peor que puedes hacer. No hablas con tu rey, no te sientas con el Señor, no tienes esa comunión con el Señor. Tú mismo estás matando tu espíritu. No lo está matando el pastor, no lo está matando el problema, te estás matando tú mismo. ¿Por qué? Porque es como si dejaras de comer aunque estés pasando el momento difícil. Estás atentando contra ti mismo. Y luego la gente dice: es culpa de fulano, si no fuera por él yo estuviera más arriba. No, si no fuera por ti. La palabra te dice que vamos caminando de gloria en gloria en cuanto a la medida del Señor. Vamos caminando de más en más hacia arriba, dice la palabra. Si yo entiendo esta palabra, yo puedo entender que nada puede hacerme decaer del lugar donde Dios me ha puesto. Claro, hay cosas que te mueven, pero el Señor siempre estará dispuesto a llevarte más alto, dice la palabra. El Señor siempre estará dispuesto a llevarte más arriba. Nosotros no entendemos esto. El problema no lo entiende, la situación. Más si somos almáticos, melancólicos, emocionales. Hay momentos en la vida, en el caminar con el Señor, que hay que ser más sobrio que melancólico. Sobrio significa que me pongo del lado de lo correcto aunque no lo siento. Eso se llama madurez. La madurez no es aparentar vejez. La madurez es entender con espíritu de sabiduría dónde está la voluntad de Dios y pararme allí. No lo entiendo, no lo siento, porque ese es el problema, que todo lo queremos sentir. Todo no se puede sentir.
Ay, yo no siento. Pues si no siente, viejo, es porque están muertos, tienen esa parte anestesiada. Pero todo no lo podemos sentir. El creyente no puede caminar siempre por sentir. El creyente tiene que caminar por la palabra. La palabra te dice que te metas por ahí. No lo sientes, pero métete, porque es la palabra de Dios. Dios te garantiza que al entrar por allí hallarás pasto verde y aguas que saciarán tu sed, dice la palabra del Señor. No se trata de lo que siento, se trata de lo que Dios me dice por dónde tengo que andar. Madurez se llama eso. Alguien vino a alabar al Señor en esta mañana. Eso se llama madurez. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que yo quiero llegar con esto es que eso se traduce como aguas profundas. En el libro dice la palabra de Dios que cuando el Señor habla acerca de aguas profundas, ahí está Lucas capítulo 5, no lo vas a poner, pero lo puedes buscar. En Lucas capítulo 5 habla de lo que el Señor le dijo a los discípulos. El escenario de Jesús para predicar esa mañana fue la barca de Pedro. Pedro había pescado toda la noche, había estado echando la red toda la noche, no había pescado nada, dice la palabra del Señor. Había estado tratando a ver qué podía pescar, pero nada había salido. De repente viene un hombre llamado Jesús Nazareno, carpintero, estaba predicando la palabra. Y viene a Pedro y le pide que le preste la barca porque estaban a la orilla del mar de Galilea allí. La multitud se agolpaba para escuchar al Señor. Ya no había espacio, Jesús ya estaba literalmente en plena orilla. Yo creo que el Señor alcanzó hasta llegar a tener el agua, meterse en toda la ribera del agua y en toda la orilla, y ya tenía el agua por aquí, por ¿cómo es? A media pierna. Estaba allí porque ya no había más espacio. La multitud había copado toda el área, el perímetro donde él estaba. Entonces a alguien se le ocurrió y le dice: vamos a ver quién de los pescadores nos presta una barca para que te metas allí porque ya no hay espacio. Pedro le presta la barca al Señor. Había estado pescando toda la noche. Jesús termina su sermón esa mañana, deja de predicarle a la multitud, comenzó a sanarlos también. El Señor siempre que predicaba demostraba lo que salía por su boca. Nunca eran palabras vacías, siempre manifestaba lo sobrenatural a través de los milagros, de las sanidades. Le daba vista a los ciegos, dice la palabra. Y la gente le creía, no solo por lo que decía, sino por lo que hacía. Había una coherencia entre lo que decía y lo que hacía, porque él era el reino de Dios andante entre los hombres. Ese reino que vino a libertar y que vino a traer sanidad al enfermo, dice la palabra del Señor. Jesús vino a hablar del reino y a manifestar el reino. Aleluya. Y resulta que le dan la barca. Pedro le presta la barca al Señor esa mañana. Termina el Señor de predicar. Cuando ya termina de predicar, la multitud comienza a disiparse, a irse, porque había terminado el culto. Y Pedro toda la noche había pescado. Las redes estaban sucias, pero no de peces, estaban sucias tal vez de fango. Estaban sucias tal vez de, no sé, de suciedad, tarulla, ¿cómo le llamas? No sé, algas marinas puede ser. Y el Señor se da cuenta de que la red de Pedro estaba sucia de otra cosa y la barca estaba vacía. Aleluya. Pedro le acababa de prestar la barca al Señor. El Señor no es deudor de nadie, señores que están aquí en esta mañana. Si alguien le hace un favor al Señor, Él se lo devolverá multiplicado. Y Él le dijo: Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro, boga mar adentro. Nada hasta lo profundo. Pedro, nada hasta lo profundo, Pedro. Alabanza. Nada hasta lo profundo. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Toda la noche he estado pescando y no he recibido nada. Jesús lo dijo: sí, toda la noche has estado pescando en tu fuerza, ahora vas a pescar en mi palabra. Y Pedro le dice: pues si tú lo dices, pues en tu palabra vamos a echar la red. Aleluya.
¿Dónde se encuentran las bendiciones más grandes espirituales que Dios ha preparado para ti? Cuando navegas a aguas profundas, cuando te metes de lleno con Dios, lo espectacular y lo tremendo de Dios comienza a llenar tu barca, dice el Señor. ¿Puede alguien alabar al Rey de Gloria esta mañana? Te lo digo porque el Señor me lo ministró. Sonido. No sé a quién le ha pasado. Ojo, no sé a quién le ha pasado. A mí me pasó. Recibes una palabra del Señor, ¿verdad que sí? No sé, cuando alguien, ¿cómo lo diría? Cuando alguien recibió a Cristo, vino al Señor, alguien tuvo que haberte dado una... ¿Nunca te han dado una palabra profética? ¿Así? Sí. A mí me ha pasado. Y viene el profeta del Señor, no sé cómo lo quieras llamar, viene el profeta del Señor y te dice así, te dice el Señor: varón de naciones, mujer de reino, yo te voy a usar con poder, milagros y sanidades ocurrirán cuando te pares en las plataformas, yo te voy a usar. Y tú, si acaso, vienes al culto y uno dice: pero semejante palabra la que Dios me dio, y no tengo ni siquiera para comprar la libra de arroz hoy para almorzar. Yo te voy a decir qué fue lo que pasó ese día que te dieron esa palabra profética. El día en que Dios te habló esa palabra profética, o te dieron esa palabra profética, te estaban mostrando un pez grande y gordo. Lo que no te dijeron es dónde tenías que irlo a pescar. Esa palabra de ese tamaño se cumple en alguien que nada en aguas profundas, que se va a lo profundo con Dios. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Si esa palabra no se ha cumplido en tu vida, es porque estás caminando en la ribera, en la orilla. Métete en aguas profundas. Métete en aguas profundas con el Señor. Ojo, métete en aguas profundas. En la orilla lo único que te encuentras es fango, lo que estás recibiendo. En la orilla lo único que te encuentras es depresión, lo que te está pasando. En la orilla lo que te encuentras es confusión, lo que estás viviendo. No tengo para la comida. En la casa todos estamos enfermos. El ministerio, ¿cómo está? Estancado, todo está estancadísimo. Ya no siento la unción de antes. Estás en la ribera. La ribera significa orilla. Estás en la orilla. ¿Cuál es la orilla? Donde un cristiano no ora. Se congrega pero no ora. ¿Qué es la ribera? ¿Qué es la orilla para ti en esta mañana? Te lo voy a decir en esta mañana. La orilla se llama desobediencia. Cuando alguien le dice al mundo o al resto que son creyentes pero no se sujetan. Esa es la orilla. La orilla para ti es cuando tú eres una persona que haces una oración de 5 minuticos porque el día te cogió y te tocó salir corriendo. Esa es la orilla. ¿Qué es la orilla para ti? Cuando le prestas más atención al problema que a la palabra que Dios te da. Esa es la orilla. ¿Qué es la orilla para ti? Cuando vives todo el tiempo buscando novia y no buscando a Dios. Esa es la orilla. ¿Qué es la orilla para ti? Cuando vienes al culto y la palabra no llega a tu corazón porque estás prestando atención a ver si tu mujer alguien te la mira, te la pellizca, a ver si la novia de repente alguien te la está coqueteando. Esa es la orilla. La orilla, en la orilla no eres un creyente como tal. En la orilla eres un simpatizante. Hay cristianos de orilla. Hay cristianos que en su vida espiritual viven en la orilla todo el tiempo y diciendo: pero Dios me dijo que me llevaría a naciones. A duras penas vivo en manos de Dios y alquilado y estoy debiendo 3 meses. Estás en la orilla. El pez gordo que el Señor te mostró y te dijo que te daría está literalmente en mar adentro. Está en aguas profundas. Pero ¿tú dónde estás? En la orilla. En la orilla no vas a encontrar eso. Luego Dios no es mentiroso de lo que te dijo que te daría. Lo que pasa es que tú no has entendido que lo que Él te daría te lo dará en aguas profundas. ¿Dónde estás tú?
En la orilla. ¿Dónde te encuentras tú? En la orilla, peleando todo el tiempo con los hijos, peleando todo el tiempo con el marido, aburriéndote porque no hay plata, aburriéndote porque no te ha llegado trabajo y necesitas comer y necesitas darle comer a todo el mundo. Vives amargado. La menopausia y la andropausia te llegaron y eso te tiene embolatada la cabeza y no te deja avanzar. Prestándole atención al pastor que me regañó, que me no sé qué, que al final lo que uno hace es para que la gente crezca. No, que le va a importar mortificarle la vida a alguien. Suficiente tiene uno con la de uno. Pero tú no estás entretenido en eso. Y la orilla te mantienes todo el tiempo en la orilla y los pies llenos de fango. ¿Qué hay en la orilla? Fango. ¿Qué hay en la orilla, hermanos? Fango, barro. Creyentes de orilla, todo el tiempo en la orilla. Cuando oran 5 minutos. Al ayuno, algunos se vienen con el tinto, con la colada. Ay, es que no aguanto hasta las 12. En la casa no leen la palabra. Nunca. Y si lo hacen con el celular al lado allí. Miro la escritura, miro quién me escribió. Miro la escritura, miro quién me mandó el mensaje. Miro. Si van a orar, si acaso deciden meterse en el secreto con Dios, cogen y prenden el aparato allí. Un fondito de adoración. Y si suena el tilín, tilín, porque me mandaron un mensaje: Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jamás vas a tener ese pez. Ese pez no es para ti. Esa promesa de naciones no es para ti. Benny Hinn se lo dijo a su portero un día. Yo se los he dicho varias veces. El portero de la iglesia de Benny Hinn, en la iglesia de Orlando, Florida, un día le dijo: Pastor Benny, yo quiero ser usado como Dios lo usa a usted. Me encanta cómo el Señor lo usa tremendamente. Y Benny Hinn le dijo: claro, tú puedes tener lo mismo que yo tengo. Claro que sí. No es imposible. Lo puedes tener. El Señor quiere usarte. Y este hombre le pareció una tremenda alegría que Benny Hinn le haya dicho que el Señor le va a dar lo mismo que le dio o que le ha dado a él. Como a las 2 semanas, Benny Hinn se le acerca y le dice: mira, tú jamás vas a tener lo que yo tengo. Obviamente, con una expresión como esa, cualquiera cree que es que te están deseando mal. Yo le he hablado a la gente así. La persona no está entendiendo, cree que es que uno le está deseando mal. Y así lo entendió este hombre. Benny Hinn le dijo: tú jamás vas a tener lo que yo tengo. Nunca vas a llegar donde yo estoy. Jamás Dios te va a usar como te usa. Y eso fue cada palabra que le lanzaba. Este hombre era como una flecha que le taladraba el corazón. Y empezó a llorar y le pregunta: pero usted, ¿por qué me está desanimando de esa manera? Y Benny le dice: yo no te estoy desanimando, te estoy diciendo lo que te va a pasar. Es que tú no me estás entendiendo. Tú nunca vas a tener lo que yo tengo, porque yo te veo es leyendo el periódico. Nunca te veo coger la palabra para leerla. Yo te veo a ti es simplemente entreteniéndote, echando cuento con los hermanos que salen del culto. Nunca te he visto allí en el lugar donde tú estás. Te he visto arrodillado, orando, buscando al Señor, metiéndote con Él. No es que no puedas, es que tú no lo quieres. No te quieres meter en aguas profundas. Vives todo el tiempo en la orilla. Estas palabras le dijo Benny Hinn a este hombre. Y lo mismo vengo yo a decirte en esta mañana. No es que no lo vas a tener, es que tú no lo quieres tener. ¿Por qué? Porque hay aguas profundas. Hay una parte profunda en el Espíritu que el que navega en ella, en esa parte, recibe todo lo que Dios le ha prometido. Aleluya. Cuando te metes en aguas profundas, comienza a venir la provisión de Dios sobreabundante. Aguas profundas. Veo a pocos navegando en ellas. Veo a pocas personas a veces navegando en esas aguas profundas. Los veo. Uno los ve. Su nivel de consagración es muy mínimo. Su nivel de intercesión es poco. Su intercesión está compuesta de la familia. Todo el tiempo viven llorando por el hijo, no oran por más nada. Por la hija que tienen perdida, por el hijo que tienen perdido, por el marido que no se quiere convertir, por la familia. Nunca la intercesión de ellos es por las naciones.
Nunca la intercesión de ellos es por el reino. Mira, sana fulano, sana mengano. No tienes más por qué orar. Eres un hombre de Dios. Eleva tu nivel de oración. Métete en esferas espirituales que nunca te has metido. Métete allí. Métete allí a orar por lo que nunca has orado. Tal vez el Señor te entregue ese territorio. Tal vez el Señor te meta allí por eso, por lo que tanto has orado. Yo tengo una carga desde hace meses orando por Venezuela. Algo va a pasar en Venezuela. Y le prometí a un hermano que vive en Venezuela, que se congregaba aquí, le dije: apenas María Corina tome la presidencia de Venezuela, porque la va a tomar, quiero que lo sepan, yo voy a ir a predicar a Venezuela y voy a pagar mis pasajes. Tienes que meterte en esferas espirituales donde nunca te has metido. Pero dime, ¿cuál es tu oración? ¿Cuál es el icono de tu oración? A ver, vamos a hablar de eso un momento. ¿Cuál es el icono de tu oración? La familia. Y que no está mal, pero hay más por qué orar. Si acaso, la finanza. Provéeme, súpleme. Provéeme, súpleme. De ahí no pasas. De ahí no pasas. Hasta tu oración está en la orilla. Tu oración está en la orilla. Pero cuando comienzas a meterte en aguas profundas es meterte con Dios sin reservas. Yo siempre uso yo a veces uso palabras. Por eso es que alguien me señala mucho que yo tengo que usar palabras más sofisticadas. Pero es que yo quiero es que me entiendan. Yo no busco agradarle a usted con léxicos buscados allí. Yo quiero es que usted me entienda. El buen orador se tiene que caracterizar porque lo entiendan, no porque hable fino. Sin reserva significa sin siquiera tú dejar de hacerlo porque algo te lo está impidiendo. Eso es reservarte. No oro porque no tengo tiempo, no oro porque voy a esto, no oro. Te estás reservando lo que le tienes que dar a Dios porque se lo estás dando a otra cosa. Sin reservas. Sin reservas. Sin reservas. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo demoras sentado en tu terraza? ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo echa pura paja, dicen aquí en la costa, a hablar paja en la terraza con la gente? ¿Qué de edificante hay? De ahí a veces salen resentidos. De ahí salen a veces hasta ofendidos. Es que dijo una palabra que no me gustó. Si sales ofendido, si sales resentido, el espíritu no estaba allí porque él no era el centro de la conversación de lo que tenía. Pero cuando les toca predicar ese día, sí. Oran. ¿Por qué estás orando? Esta noche me toca la palabra. Literalmente estás abusando del Espíritu Santo. Lo buscas cuando lo necesitas. ¿Cierto? Es como cuando tú necesitas que la mujer te responda, la tratas bien. O el marido te dé plata, le soban la cara. Ay, papi, eso. Ríase como quiera, pero es palabra de Dios y es para usted. Y usted esta mañana tiene que meterse en aguas profundas con Dios. Eso tiene que cambiar en su vida, aleluya. Eso tiene que cambiar en su vida. Personas que hacen eso, yo lo he visto. El día que oran, ese día ni trabajan. Se meten con Dios, es el día que les toca. Como quien dice, ¿sabe por qué lo hacen? Si yo le diera a usted toda la interpretación de lo que significa eso, buscar a Dios el día en que me toca predicar porque lo necesito. Dejémosla hasta allí porque no quiero ofender a mi audiencia, ni la de aquí ni la que tengo ahí conectado por Facebook. Pero es real. Eso no son aguas profundas. Eso es estar en remojo. ¿Cierto? Eso es como mojarse un poquito los pies desde el borde. Va a llegar un momento en que el Espíritu no va a funcionar, porque el Espíritu conoce y escudriña la intención del corazón del hombre.
Él sabe por qué lo estás buscando, no porque realmente lo anhela, sino porque tú eres el que quieres quedar bien en la tarima, demostrándole al público que tienes algo, un poder, que tienes esto, que tienes lo otro de Dios, y quieres que la gente vea en ti lo que tú no conservas en tu vida íntima. A eso, así se traduce lo que estoy diciendo. Eso no es aguas profundas. Eso es egocentrismo espiritual, tratar de decirle a la gente estoy lleno de Dios, y después que te bajas estás lleno de ti. Eso no son aguas profundas. La Biblia dice que el profeta le dijo, él tuvo una revelación. En la revelación él veía que este ser lo llevaba a un río que estaba fluyendo y que las aguas constantemente estaban subiendo de nivel. Y él se dio cuenta que caminando por la orilla, ¿sabe dónde te da el agua en la orilla? El agua en la orilla te da los tobillos. El agua en la orilla te da los tobillos. Dependiendo hasta dónde te sumerjas con Dios, eso será literalmente inundado de Él. Si te metes en la orilla, solamente los tobillos van a ser inundados. Es como cuando el año pasado fuimos a la orilla del mar y estaba uno caminando por la orilla, el agua le daba los tobillos. Te aseguro que si nos hubiésemos metido un poquito más adentro iba a subir el nivel. El agua siempre ha estado allí, el Espíritu Santo siempre ha estado allí moviéndose. Pero tú lo experimentarás en tu vida en la medida en la que te sumerjas en Él, en la medida en la que te metas con Él. Tú experimentarás cómo el Espíritu también se meterá en esa área que ha inundado su gloria. Aleluya. En la medida en que te metas con Él, en la medida en la que te metas con el Señor. Aguas a los tobillos, señal de que estás en la orilla. Aguas a los tobillos, señal que estás en la orilla. En la orilla hay fango, barro, sucio. Las olas que vienen te golpean. La cola de la ola te golpea. La orilla, tal vez hay mucho sucio. Señor te dice, ¿quieres ver lo que te prometí cumplido en tu vida? Ve a aguas profundas. Pedro, boga mar adentro. Señor, toda la noche llevo pescando. Sí, pero ahora yo te envío la palabra. Boga mar adentro, Pedro. Eso es algo profético, es algo espiritual, es algo simbólico. Es algo que Dios le estaba hablando a este hombre. Boga mar adentro. Aleluya. Jesús siempre habla en parábolas. Jesús siempre habla en símbolos. El Señor siempre habla por experiencias vividas. Tienes que afinar tu oído para escucharlo. Él no va a venir ahí y se te va a aparecer a decirte algo. Pedro tuvo que haber entendido en ese momento que bogar mar adentro era una señal de irme por algo mayor. Yo quiero ver lo más grande de Dios, tengo que meterme más con Él. Yo quiero ver a Dios en todo su esplendor, tengo que meterme en aguas profundas. Ya no solamente donde yo pueda tocar el fondo, sino donde yo pueda nadar en el río de Dios. Aleluya. Aguas profundas. Aguas profundas. Tienes ese llamado. Tienes ese llamado. Voy a decirlo para terminar. Tienes ese llamado. ¿Y por qué sé que tienes ese llamado? ¿No te ha pasado en algún momento que tú sientes unas ansias de Dios? ¿Quién le ha pasado eso? A ver. ¿Quién le ha pasado? A mí solamente, no. Unas ansias de Dios. Y Satanás lo sabe también. Él lo sabe. Y tú dices, voy a orar. Una vez tú determinas eso en tu espíritu, enseguida tienes a un demonio disfrazado de cobra diario, disfrazado de la suegra, disfrazado de un hijo que acaba de tener una pelea por allá y casi lo matan,
disfrazado hasta de tu mamá o tu papá, que ya de repente ellos por la edad se ponen un poco pesados también. Y no estoy hablando de la mía porque la amo. Disfrazado de el esposo, disfrazado de la esposa. Cualquier problema te va a pasar en el momento en que tú decidas buscar a Dios, porque estás sintiendo ese llamado dentro de ti a buscarlo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás en tu casa y sientes esa necesidad de ir a buscar al Señor? Y cuando de repente tus pies se enfilan para ir al lugar secreto a irlo a buscar, algo te pasa. Algo te pasa. Algo te pasa. Oposición con tu papá o con tu mamá. Oposición con tu hijo. Oposición con el que sea, con tu marido. Oposición con el que te vino a cortar la luz, el gas, el agua. Eso te roba la paz. Y el hambre de Dios que sentías dentro de ti se acaba de ir porque Satanás te lo robó. Él no quiere que tú vayas a aguas profundas, sonido y alabanza. Él no quiere que tú te metas con el Señor, porque Él sabe que un cristiano en la orilla no es un peligro, pero un cristiano en aguas profundas hace que el reino de Dios se mueva. Mientras estés en la orilla no eres un peligro para el diablo. Mientras estés en la orilla no eres un peligro para Satanás. Reprendes un demonio y se te burla en la cara. Pero hay un espíritu peor, y se lo voy a compartir. Hay un espíritu peor cuando tú vas a buscar a Dios. El que no te deja jamás. Ese yo creo que es el más tremendo de todos, que nunca te va a dejar meterte en aguas profundas con Dios. ¿Sabes cuál es? El sueño. ¿Te ha pasado? Vas a orar y te cae sueño. Estabas viéndote la novela, no tenías nada. Sobrio, viendo a ver si Betty por fin, Armando va a engañar a Betty o no. Estabas viéndote el desafío, sobrio. Te salió hasta una hernia tanto hacer fuerza para ver quién el equipo tuyo ganaba. Te arrodillas a orar, enseguida el sueño. Pereza, cansancio. Te pones a ver la revista de Avon, de Yambal. Qué bueno, qué nuevo vino, qué promociones hay. Bien, abre la Biblia para que veas tú. Abre la Biblia, ponte a leerla para que veas tú. Entonces, pastor, así me dicen muchos ancianos por ahí, y tontos de paso, perdona que se lo diga, pero es la verdad. Es que las letras me bailan, se me mueven. Yo no leo la Biblia porque las letras me bailan. ¿Y cómo si lees la revista? ¿No se te mueve la modelo, el modelo desnudo que está ahí? Mentira del diablo. Eso es pura absurdeza, pura tontería de su carne. Decida leer la palabra. Acostumbre su vista, que tiene que ver la palabra, a leer estas letras que causan vida eterna. La Biblia dice: escudriñala, en ella y haréis vida eterna para vuestras almas. Ahí sí, las letras se me mueven. Se me mueven. No es mentiras. Hay 3 anclas que te llevan a aguas profundas. A mí me las enseñaron recién convertido. La oración, son 4, perdón. La oración, el ayuno, la vigilia y la lectura de la palabra. La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra. El ayuno, ese es otro tema. Algunos no ayunan, decía mi pastor, que algunos hacen es puro ayuno aguado. Vienen al ayuno con el caneco de agua aquí, por si me da un ardorcito, me tomo el trago de agua. Los judíos puros, fariseos, les puedo contar algo. Los judíos, los fariseos, cuando ayunaban, eso fue lo que Jesús les criticó a ellos.
cuando ayunaban, ellos cargaban como especie de un baldecito, en la mano, para que cada vez que se le llenara el paladar de saliva, la escupían, porque ellos sentían que hasta si se tragaban la saliva, estaban rompiendo el ayuno. Estoy hablando lo que es verdad, estoy hablando lo que enseña la cosmogonía bíblica. Los fariseos ni la saliva se tragaban cuando ayunaban. Y usted, si no trae el caneco de agua, no ayuna. O el tinto, una falta de respeto. Pregúntenle. Ahora yo le pregunto a alguien que tiene ese estilo de vida: ¿usted quiere ir a aguas profundas? Claro, claro. De esa manera, viejo, no vas a llegar ni siquiera a la orilla. El ayuno: no puedo, no tengo tiempo, no tengo nada, no puedo, estoy en esto, estoy en lo otro. Aguas profundas. Aguas profundas. Se requiere sacrificio, mi querido hermano que estás aquí en esta mañana. Oración, el ayuno, la vigilia. Tenemos una vigilia el 30 de agosto y va a ser de corrida. Siempre doy un receso de 1 hora entre las 9:30 y 10:30 para que la gente vaya. No va a haber receso esta vez. No, pastor, es que alabanza se cansa. Pongo pista, el computador nunca se cansa. De corrido. A las 11 están llamando a uno. Llamando a uno desde acá porque tienen sueño. Y cuando estás en la casa y te acuestas a la 1 esperando al marido que está borracho y que no ha venido, o estás en la casa ya viendo películas hasta tarde, ¿por qué eso no te da sueño? Lo de Dios sí te cansa. Lo de Dios te da carcoma. Lo que dije ahorita, la gente no quiere venir al culto de las 8 porque calor, es que esa calor que hace ahí no se aguanta. ¿Cómo te aguanta la de Familias en Acción? ¿Cómo te aguantas el sol haciendo la cola, peleando con la vieja de al lado que nunca quiere que le quiten el puesto? ¿Me equivoco? ¿Te salen unas comadres en esas colas? No me ha tocado nunca, pero las he visto. Se arman unas peleas en el UAO, creo que se llama así, unidad de víctimas ahora. Allí se arman unas peleas peleando un berraco turno. Con el solazo a mediodía, nadie. Y se lo aguantan. Aquí es que le fastidia el calor. Hay más de casi 20 ventiladores. Necesito 3 más para el centro allá atrás, para volver a hacer una reacomodación allá atrás. Estoy orando por eso. Nadie dice todo le fastidia lo de Dios. Hay gente que todo lo de Dios le fastidia, la bulla. No hay necesidad de tanto ruido. Pues Dios no es nervioso. Aleluya. Es que tampoco es sordo, pero no es nervioso. Aleluya. ¿Por qué no te fastidia el pick-up que te pone el vecino todo el día, toda la tarde? Ese no te fastidia. Pero el sonido de aquí sí te fastidia. Hay la gente que lo dice, es que no hay necesidad. Yo tampoco creo que hay necesidad para que si un ser humano amaneció contento, alegre esa mañana, prenda ese berraco picó a todo timbal que despierta a toda la cuadra. Yo no le veo sentido tampoco. Al menos acá le subo el volumen para alabar a mi Señor. La Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor, a son de júbilo, a son de bocina, con salterio y arpa, con todo el ruido que puedas alabarlo. Dice el Salmo 149 y 150. Aleluya. ¿Me está entendiendo? El ruido mío sí les estorba, el de aquí. Son 2 horitas. Yo decidí que el día de la vigilia voy a hacer lo mismo que hice en el cierre. Voy a poner un parlante allá afuera, con pantalla allá afuera, hasta la 1 que estemos aquí. El que no le guste, mire, me pueden echar a la policía. Y quiere que le diga, usted me llama a la policía y la policía va a entrar al servicio a alabar a Dios también con nosotros. No hay policía que nos calle el 30 de agosto, una vigilia hasta la 1. Pastor, y si se muere alguien, no, mi hermano, la alabanza a Dios no estorba. Yo no voy a pagarme porque haya un funeral. Aquí no adoramos a un muerto, adoramos a un Dios que está vivo. Aguas profundas. Aguas profundas.
aguas profundas. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a meter en ellas? Ay, cerró la Biblia. ¿Cuándo te vas a meter en ellas? Te quiero terminar recordándote lo que te dije cuando empecé. No vas a ver las promesas tan grandes que Dios te hizo, no las vas a ver cumplidas en la orilla. Tal vez al final del camino, cuando nunca lo que Dios te dijo se te cumplió, dirás: Dios es culpable. Yo vengo a decirte, Él nunca ha sido culpable. Él me habló de naciones. Aquí estoy con 80 años en manos de Dios. Aquí. ¿Qué pasó? No sé, así. Yo te estoy diciendo en esta mañana, antes de que te llegues a los 80, ¿qué te va a pasar? Nunca te metiste en aguas profundas. Nunca. Porque solamente en aguas profundas era que ibas a ver eso que te dijeron. ¿Tienes miedo? Las aguas profundas dan miedo un poquito. Porque todos siempre creemos, ojalá, los que le tenemos un poquito de miedo al agua, queremos siempre tocar un fondo. Si el pie está puesto en un fondo, no me ahogo. En aguas profundas no te ahogas, es cuando aprendes a nadar. ¿Y qué es nadar espiritualmente? Nadar espiritualmente es moverte en fe. Aleluya. Moverte en fe. Moverte en fe, sonido. Moverte en fe. Moverte en fe. Pero tú siempre, escúchame porque ya terminé ahora sí. Tú y yo siempre nos gusta hacer para Dios lo seguro, ¿cierto? Lo seguro. Eso hasta mi familia me lo enseñó, pero no está bien. Tienes que desechar eso. En la vida, en el crecimiento espiritual, no siempre lo que hagas tienes que tener un seguro. Espérate, seguro. A nosotros nos encantaría soltar una cuerda cuando ya tenemos la otra agarrada. Eso es seguro. Nunca nos soltamos totalmente de una cuerda creyendo que Dios nos va a sostener. Un hombre, ya hemos escuchado antes esa historia, cayó de un precipicio muy alto y profundo. Se veía la oscuridad allá abajo, y en la caída alcanzó a atrapar una rama que estaba así extendida, y él quedó agarrado de la rama. Estaba oscuro toda la noche, y le dijo a Dios: Dios mío, ayúdame, susténtame, porque si me suelto de esta rama, que es lo único seguro que tengo de donde estoy agarrado, me voy a caer. Escuchó una voz que le dijo: suéltate. Se puso a reprender al diablo. A veces está reprendiendo es a Dios. No, ¿cómo me voy a soltar? Me voy a lo profundo. Vuelve la voz a decirle: suéltate. No puedo. Toda la noche allí, toda la noche colgado de la rama allí. Como 4 veces la voz le dijo: suéltate, suéltate, suéltate. No puedo, Señor, me voy a lo profundo. Estoy más seguro en esta rama aquí.
Cuando amaneció y llegó el día y los rayos del sol alumbraron aquel cañón donde estaba en caída, a 1 metro de donde él estaba colgado estaba el piso. Era cuestión de soltarse y caía de pie. Aleluya. Suéltate. Suéltate. Suéltate, tal vez si el Señor te dice. Todos queremos soltarnos de algo cuando ya tenemos algo. Eso es como el que se está dejando con la novia, pero ya está palabreando a otra. Suéltate. ¿Quieres ir a aguas profundas? En aguas profundas no se toca fondo. No hay fondo. Sí lo hay, pero está muy abajo. En aguas profundas, el profeta lo dijo, se pasa a nado, nadando, creyendo. Por la fe me sostengo, por la fe no me ahogo, por la fe estoy a flote, por la fe. Vamos, ponte de pie en esta mañana. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aguas profundas. Vamos, alabanza. Dilo.